Hola, espero que estén muy bien. Este es el Samsung QLED Q60B, un modelo del 2022, pero que apenas he podido traer al canal. Lo que les puedo decir simplemente es que sí se diferencia en cuanto al Q65B, en cuanto a calidad gráfica. Luego los voy a comparar lado a lado para que ustedes puedan observar mejor esas diferencias, aunque no sean muy grandes. Lo otro que deben saber acerca de este modelo, además de que cuenta con tecnología Quantum Dots, es que tiene panel VA, en este caso es el tamaño de 55 pulgadas. Deben saber además que no posee puertos HDMI 2.1, aún así me parece que en el apartado gaming no se desempeña para nada mal. El resumen de lo que encuentran en la caja es el manual de usuario, también por supuesto la tarjeta de garantía, el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, las dos bases laterales que no necesitan tornillos. Recuerden que en este caso se pueden graduar a dos alturas, más alejadas o más cercas a la mesa, y también encuentran estos pinchitos que van ubicados en la parte de atrás para una mejor organización de los cables. Por supuesto también van a encontrar el One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y tiene también botón para micrófono. En cuanto a las entradas, este modelo cuenta con dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, cuenta con entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. La ubicación de las bases laterales es muy fácil, simplemente ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, cualquiera de ellas va en cualquiera de los laterales. Simplemente escojan la altura a la cual las quieren colocar. A mí me gusta más colocarlas más alejadas de la mesa de esta manera, y lo que deben hacer es introducirlas como muestro, hacer una leve presión hasta que escuchen un clic. Y lo mismo obviamente con la otra base, recuerden hacer la presión y asimismo si quieren pueden sacarlas con la presión hacia el lado opuesto. Por cierto, les recomiendo que le compren un estuche al One Remote para evitar que el panel solar se raye fácilmente. En este caso este estuche es para modelos del 2021, pero de todas formas me parece que a este 2022 le queda muy bien en caso de que no puedan conseguir un estuche específico para modelos One Remote del 2022. En la descripción les dejo un link en Amazon para que lo puedan conseguir. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared tanto en vertical como en horizontal es de 20 centímetros y la distancia entre bases de este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 89,5 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. La estabilidad no está para nada mal, como pueden percibir, y el grosor máximo de este televisor sin las bases es de 2,57 centímetros y con las bases de 22,4 centímetros. Los pasos de este primer encendido los voy a pasar muy rápidos porque simplemente son muy fáciles de seguir. Simplemente hay que recalcar que el televisor reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. En algún momento les va a pedir que inicien sesión con una cuenta Samsung o que creen una en caso de que no la tengan, lo cual es necesario para descargar aplicaciones y para hacer uso de los asistentes de voz. Y si de pronto tenían un televisor Samsung antiguo y tenían datos respaldados, pues les da la opción de que esos datos se restablezcan en este nuevo televisor y listo, ya pueden utilizar su Smart TV Samsung QLED Q60B. Para este apartado Smart, lo primero que deben saber es que en algunos países los televisores Samsung no son compatibles ni con el Amazon Alexa ni tampoco con el asistente de voz de Google. Por ejemplo, aquí en Colombia de fábrica solamente los televisores Samsung son compatibles con el Bixby Voice, que es propio de esta marca. Y si quieren que sean compatibles con el asistente de voz de Google o el Amazon Alexa, deben cambiar el país o la región de su televisor Samsung a un país en donde esos asistentes de voz sean compatibles. En la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio de región fácilmente. Y lo otro que deben saber es que este Q60B no es compatible con la función de manos libres, es decir que siempre deben oprimir el botón de micrófono del One Remote para acceder al asistente de voz. Y aquí les dejo unas pruebas. Sube volumen 15. Abre YouTube.
Películas de acción. ¿Cómo está el clima hoy en Cali? ¿Concedes permiso a The Weather Channel para acceder a tu ubicación? Sí. Hoy en Cali hay chubascos, con temperaturas de 20 a 29 grados. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. Este es el diseño del menú principal. Me parece que la fluidez como tal no está mal, pero si por ejemplo se ponen a navegar entre aplicaciones, saltando de una aplicación a otra, como estoy haciendo en este momento, a veces se puede ralentizar un poco. No solamente pasa en este Q60B, sino también en otros televisores Samsung de gama media y por supuesto también en aquellos de gama baja. No es algo terrible, pero también deben saber que es muy inusual estar saltando de una aplicación a otra como lo estoy haciendo en este momento. Esto lo hago simplemente para que más o menos se hagan una idea de cómo podría ser la fluidez general del televisor. Lo otro que deben tener presente es que como tal esa función de cargar videos y la máxima resolución posible de esos videos depende no solamente de la aplicación como tal, sino también de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar, y también en algunas aplicaciones depende del plan que tengan pago con esa aplicación. Por ejemplo, con Netflix solamente el plan premium les permite la mayor resolución posible que un contenido dentro de esa aplicación les ofrezca. Por cierto, para aquellas personas amantes a contenido en español, esta aplicación VIX, que es gratuita y que está dentro de ese sistema operativo Tizen, además de Google y Android TV, me parece que es muy buena. Yo personalmente no la utilizo, me di cuenta de ella por medio de mi hermana. Aquí, por ejemplo, he visto la serie Garfield, el cómic que es antiguo cuando yo era pequeño y me gustaba mucho. Es lo único que he visto en este televisor, pero he hecho estas pruebas y me parece que la resolución que ofrecen la mayoría de contenido es muy buena. Entonces, para que tengan eso muy presente, recuerden que es gratuito, funciona muy bien. Aunque sí es verdad que los tiempos de carga son un poco más altos en comparación a otras aplicaciones como Disney Plus, Amazon Prime o Netflix. Y hablando de aplicaciones, la tienda como tal es propia del sistema operativo Tizen. La cantidad de aplicaciones puede variar dependiendo de cada país o región. Por ejemplo, aquí en Colombia la aplicación Xbox y la función Gaming Hub no está disponible. Para eso les tocaría hacer el cambio de región, por ejemplo a Brasil o a Estados Unidos, que son países donde esas aplicaciones y funciones sí están disponibles, y además conectarse a una VPN de esos países y por medio de un computador portátil alimentar al televisor para que esa función Gaming Hub con Xbox o con Nvidia GeForce sea posible. De lo contrario, no va a funcionar. Y esta es la forma de instalar aplicaciones como les acabo de mostrar. Es muy fácil y también la pueden agregar al inicio para que ese acceso a esa aplicación sea mucho más fácil. Y lo otro que deben saber es que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna manera externa. Es decir, que no se puede instalar por medio de archivos. El otro aspecto también muy importante que deben saber es que este Q60B es compatible con la función tanto de compartir pantalla como también aquella función conocida como Multiview. Por ejemplo, en una pantalla pueden ver la aplicación YouTube del televisor o por ejemplo algo que tengan conectado a algún puerto HDMI, y en la otra pantalla lo que estén viendo a través de su smartphone. O también pueden, por ejemplo, conectar una cámara web a uno de sus puertos USB. Hasta ahora solamente he hecho la prueba con esta cámara web de la marca Logitech. No sé aún si sea compatible con cámaras de otras marcas, porque hasta hace algunos meses solamente algunos modelos de la marca Logitech eran compatibles. Y en cuanto al navegador de internet, que es uno solo y que es propio del sistema operativo Tizen, lo que debo decir es que aquí en Colombia y en otros países la búsqueda por medio de comandos de voz dentro de este navegador de internet aún no es posible, ni en español ni en inglés. Y es que aquí, por ejemplo, me muestra que solamente el idioma inglés y el portugués son compatibles, pero ni siquiera me da la opción para cambiar a inglés para poder hacer una búsqueda por medio de comandos de voz. Pero bueno, sea como sea, la carga de páginas web es buena, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar.
Y lo otro es que en la mayoría de páginas web gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad casi que con cada clic que hagan, lo cual puede ser un poco tedioso, pero recuerden que son páginas web gratuitas. En cuanto a calidad gráfica, la representación de colores es muy buena. Recuerden que la tecnología de color principal es Quantum Dots y que el objetivo de esta tecnología es mostrar colores más vívidos y un poco más saturados, y que la tecnología Quantum Dots permite que los píxeles puedan recibir un poco más de luminancia en comparación a televisores de gama baja que no cuenten con esa tecnología, aunque esa cantidad de luminancia y por ende de brillo también depende de cada modelo. Este, por ejemplo, es un televisor de gama media baja cuya cantidad de brillo no está para nada mal y puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, especialmente cuando lo vayan a ubicar en una habitación que no reciba demasiada iluminación ni artificial ni natural. Además, me parece importante destacar que la experiencia de alto rango dinámico es muy buena a pesar de que no cuenta con altísimas cantidades de brillo, y lo otro que deben saber es que ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, me parece que la HDR10 y también el HDR10+ hacen un trabajo más que bueno en esta área. Y por supuesto, en cuanto a colores, siempre se trata de cuestión de gustos de cada usuario. Hay quienes prefieren estos resultados más vívidos y saturados que provee la tecnología Quantum Dots en comparación, por ejemplo, a la tecnología NanoCell de los televisores LG. También quiero mencionar que el rendimiento en escenas oscuras no está para nada mal y que puede variar dependiendo de cada modo de imagen. Por ejemplo, en el modo de imagen película y en el Filmmaker Mode se puede notar un poco más de efecto clouding. Ese efecto clouding no es tan molesto desde mi punto de vista. Yo, que soy tan exigente, les puedo dar fe de ello. Obviamente no es perfecto y que sí que se puede notar en algunas escenas, pero en la gran mayoría de ellas se convierte en algo tolerable, o por lo menos no se convierte en algo ni molesto ni distractor. Además, no he notado efecto backlight bleeding, o conocido como sangrados de luz. Y por cierto, los resultados son mucho mejores en comparación a un televisor de gama baja o gama media baja que tenga panel IPS o ADS. El trabajo de escalado de imagen de este televisor no está para nada mal. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero por lo menos en este televisor, las partes pixeladas que se pueden observar en contenidos que tenga 720p o menor resolución no son tan molestas como por ejemplo en otros televisores. También deben saber que el manejo de los reflejos no es el mejor, tanto por el hecho de que tiene panel VA como también por el hecho de que la cantidad de brillo que posee no es la más alta. Como ya había dicho, no es el televisor más recomendado para una habitación demasiado iluminada, pero el rendimiento es por lo menos decente en ese tipo de ocasiones. Otro aspecto muy importante que es muy relevante cuando, por ejemplo, muchas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla es que los ángulos de visión no son buenos, lo cual es lo normal en los televisores con paneles VA, con lo cual los colores tienden a perder mucho volumen y lucir blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. La uniformidad de colores grises me parece que es buena porque hay muy poco efecto de pantalla sucia, y lo mejor de todo es que a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia no se va a convertir en algo ni molesto ni distractor. Y por último, para ir terminando esta parte de calidad gráfica general, me parece que el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, no es malo. Me parece que es más que decente, que cuenta con este parámetro ajuste de claridad de imagen para poder modificar la reducción de vibración de imagen de forma manual en caso de que así lo quieran. También está el movimiento libre de LED, que realmente no es que haga mucho y lo que hace es oscurecer la imagen y generar efecto flicker, por lo cual realmente no recomiendo activar este parámetro. Lo que sí recomiendo es que los ajustes de claridad de imagen en la mayoría de ocasiones lo dejen en automático cuando quieran mejor suavidad de imagen sin tanto efecto de vibración, o conocido como jutter.
Para este apartado gaming, las pruebas las realizo con una Xbox Series X. Simplemente recuerden que este televisor no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Este Q60B sí cuenta con Game Bar y en esta Game Bar pueden encontrar información relevante. En este caso, por ejemplo, dice VRR apagado porque este televisor no es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También deben saber que esta Game Bar incluye estos modos de imagen y que con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Por ejemplo, el modo de imagen deportes tiende a mostrar colores menos saturados, más naturales, más apaciguados. También deben saber que dentro de esta Game Bar se pueden acceder a configuraciones extra, por ejemplo el Motion Plus del juego que al activarlo mejora un poco la fluidez en todo tipo de videojuegos. Y también está esta función de HDR juego que lo que hace al activarla es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. Muchos usuarios a veces se quejan de que los televisores de gama baja o gama media baja no tienen el mejor rendimiento gaming, que observan mucho efecto ghosting. Yo personalmente no he observado ese efecto aún en este televisor. Además, no le pueden exigir demasiado a un televisor que no cuenta con tecnologías avanzadas y que su precio no es que sea el más alto del mercado. Pero sí es cierto que televisores que se consiguen por un rango de precio similar, como por ejemplo el TCL QLED C635, cuenta al menos con tecnología de frecuencia de actualización variable para mejorar aún más el manejo del movimiento y la fluidez. Pero personalmente considero que el rendimiento gaming en este Q60B es más que decente, aún para gamers que sean un poco exigentes, teniendo en cuenta que es un televisor de una marca muy reconocida a nivel mundial. Además, me parece que los tiempos de input lag de este Q60B son más que aceptables. De hecho, me parece que son más que buenos y gamers exigentes pueden quedar más que satisfechos en esta área con este televisor. También quería mostrarles los resultados con cada modo de imagen dentro de esta Game Bar con colores rojos, porque los televisores Samsung de años pasados tendían a mostrar colores rojos un poco fucsia, mientras que desde el 2022 he notado que han mejorado el rendimiento con ese tipo de colores. Hasta aquí podría decirles que este Samsung QLED Q60B es un modelo que rinde de una forma más que decente en este apartado gaming y que puede ser una opción más que buena para aquellas personas que no confíen en otras marcas y que simplemente les guste el rendimiento de esta marca Samsung o que simplemente se guíen por el hecho de que sea un televisor Samsung. Además, el rendimiento en escenas oscuras con el modo juego activado he notado que mejora no solamente en este Q60B sino también en otros televisores de la misma marca Samsung. Obviamente no es perfecto y también debo decir que la experiencia no es la más terrorífica porque sí que tiende a aclarar un poco esas partes donde hay sombra que deberían ir más oscuras. Y por supuesto se puede notar algo de efecto clouding o nubosidad, pero en la mayoría de las ocasiones pasa como algo desapercibido y no llega a convertirse en algo molesto ni distractor. Por último, quiero hablar del sistema de sonido. La potencia es de 20 watts. Cuenta, al menos en teoría, con la función de sonido surround o sonido envolvente, pero no tiene subwoofer, por lo cual la experiencia realmente no es la más envolvente del mercado, pero no está mal. Sin embargo, quien quiera más bajos y una experiencia mucho más envolvente, obviamente debe gastar más e irse por un televisor que sí cuente con sonido surround y una potencia global de sonido más alta. Este televisor es compatible con tecnología Dolby Atmos, pero solamente cuando conectan un dispositivo compatible con esta tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. También quería mencionar que el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco bajo, excepto en la parte más baja de la pantalla donde el calentamiento se incrementa considerablemente, lo cual he notado no solamente en este televisor sino también en otros televisores Samsung de gama media y gama baja con diseño ultra delgado.
Por último, si me preguntan si lo recomiendo o no, realmente sí, pero no es para todo el mundo, porque quien quiera un televisor con Android o con Google TV porque quiera mayor variedad de aplicaciones, obviamente ese televisor no va a ser la mejor opción. O quien quiera simplemente un televisor con un sonido más potente tampoco va a ser la mejor opción. Pero quien quiera un televisor con una cantidad de brillo más que decente y una buena representación de colores, además de un rendimiento en escenas oscuras más que aceptable y un control remoto que se pueda cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, ese televisor Samsung es una muy buena opción. Además, una función que me gusta mucho del sistema operativo Tizen es que permite que el control remoto se pueda sincronizar con decodificador de señal digital, lo cual no permite, por ejemplo, ni Android TV ni Google TV. No siendo más, los dejo con una prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos se hagan una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like y que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.